Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy aprovechamos la inconfundible fecha en la que estamos para presentarles el recuento de una de las más largas e icónicas sagas de horror del cine. La historia del sanguinario asesino de Crystal Lake, Jason Voorhees, en Viernes 13. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. A finales de la década de los 70, el inesperado éxito de la cinta original de Halloween de John Carpenter, pese a ya haber tenido algunos antecedentes en películas como La Masacre en Texas o la mítica Psicosis de Alfred Hitchcock, dio inicio oficial a un subgénero de terror que impuso su hegemonía durante los años 80 y parte de los 90, con gran variedad de sanguinarios personajes que se desarrollaron en largas franquicias aún hasta el día de hoy. Y una de ellas, quizás la que se apegó más a la plantilla de Michael Myers, fue Viernes 13, la historia de Jason Voorhees. Buscando aprovechar el reciente éxito de Halloween de 1978 y el gran interés del público en el novedoso subgénero slasher, Viernes 13 parte 1 vio la luz en 1980, una saga que a la fecha tiene 12 películas, entre secuelas, reboots, crossovers, series de televisión, cómics y varios medios más. La cinta fue producida y dirigida por Sean Cunningham, quien previamente había trabajado con Wes Craven, director y creador de Freddy Krueger y Pesadilla en la calle Elm. El proyecto fue inicialmente llamado A Long Night at Camp Blood, en el guión hecho por Victor Miller, escritor de cine y libros también conocido por la serie de novelas Kojak, el personaje interpretado por Telly Savalas en la serie policial del mismo nombre emitida entre 1973 y 1978. Tras el cambio de nombre a Viernes 13 por presión de Cunningham y pese a una demanda de derechos de autor por el título, la cinta fue estrenada en 1980 y se convirtió en un éxito comercial, razón por la que Paramount Pictures comenzó la planificación de una secuela que terminó convirtiéndose en una serie de películas que en principio fueron estrenadas casi anualmente. Pese al cambio de productores, escritores y directores, la franquicia tuvo el éxito suficiente como para asegurar la producción de 12 películas. Tal como Pesadilla en la calle Elm fuera parte del comienzo de la exitosa carrera del ahora muy famoso Johnny Depp, Viernes 13 también fue el escenario de inicio del también célebre Kevin Bacon. Otro punto importante fue la musicalización, pues el score y sobre todo el tema principal de la cinta, composición de Henry Manfredini, peculiar e inconfundible, se hizo célebre e icónica. La sangrienta historia de Viernes 13 comenzó en 1958. En Crystal Lake Camp, un grupo de jóvenes pasaba la noche cantando frente a una fogata mientras alguien espiaba las habitaciones de sus compañeros. Poco después, una pareja que se separó del grupo para intimar es sorprendida por alguien a quien parecen conocer, pero ambos fueron asesinados por aquel acechador. Muchos años después, en 1980, una joven llega a un poblado en busca del campamento Crystal Lake, un lugar famoso por cargar con una supuesta maldición mortal. La joven había aceptado un empleo como cocinera, y mientras un habitante del pueblo la acercaba al campamento, le narra sobre los 2 jóvenes que fueron asesinados en 1958, también de un pequeño niño que murió ahogado un año antes de eso, además de varios otros accidentes.
y pese a que el hombre le sugiere renunciar al empleo por su propio bien, la joven lo toma con humor y aduce no poder hacerlo, además de que tampoco le tenía miedo a los fantasmas, por lo que se despide del hombre y sigue su camino. El campamento estaba siendo restaurado por un hombre llamado Steve Christie y un grupo de jóvenes con diferentes tareas a quienes deja encargados hasta su regreso. Y mientras tanto, Anne, la cocinera, es perseguida y asesinada en el bosque. Los muchachos disfrutan el campamento y sus libertades mientras el asesino de la joven los acechaba entre los árboles. Con el arribo de una fuerte tormenta, algunos de los jóvenes buscan privacidad para dar rienda suelta a sus deseos mientras los otros pasan el tiempo con inocentes juegos de mesa, sin saber que los miembros de su grupo ya habían comenzado a ser asesinados. Uno a uno, algunos de los chicos que se hospedaban en el campamento Crystal Lake son aniquilados de maneras terriblemente violentas, incluyendo al propio Steve, quien de regreso también cae ante un rostro aparentemente familiar. El corte de la línea telefónica y la corriente eléctrica hace que Alice y Bill, los únicos aún vivos, se separen, siendo Alice quien luego encuentra a su compañero también asesinado. Aterrada, ella retorna a su cabaña e intenta atrincherarse, hasta que ve llegar un auto y con la esperanza de obtener ayuda, decide salir de la cabaña y darle alcance, encontrando a la señora Voorhees, una vecina de la familia de Steve, quien intenta calmarla y consolarla. En la cabaña, Voorhees expresa que ese lugar nunca debió abrirse de nuevo, y es ahí cuando le relata que antes de los 2 primeros asesinatos en 1958, un niño se ahogó mientras los consejeros del campamento estaban teniendo relaciones sexuales. El niño se llamaba Jason, su único hijo, y ese día, el viernes 13, era su cumpleaños. Completamente fuera de la realidad, Voorhees culpa a Alice de la muerte de Jason y la persigue, y tras algunos forcejeos y golpes mutuos, la alcanza en la orilla del lago, donde después de pelear, Alice se hace del machete de la asesina y la decapita con él. Aparentemente en shock, Alice aborda una de las canoas del lago y se aleja de la orilla para pasar la noche. Durante la mañana, su esperanza retorna al ver aparecer un patrullero de la policía. La pesadilla que Alice vivió parecía haber terminado, pero de pronto, el deformado niño que supuestamente se ahogó surge del agua y la arrastra a las profundidades. Alice despierta gritando de su pesadilla en compañía de médicos y un policía, a quien le pregunta si si Jason también había muerto, el que la atacó y la arrastró al agua. Pero con expresión incrédula, el policía le contesta que no hallaron a ningún muchacho en el lago. Para Alice era una realidad. Si no lo encontraron, Jason aún seguía ahí. Un par de meses después, Alice Hardy lidia con pesadillas de la horrenda experiencia que vivió en Crystal Lake mientras intenta recuperarse de sus traumas llevando una vida común. Pero el horror vuelve a alcanzarla cuando, tras encontrar en su nevera la cabeza decapitada de la sanguinaria señora Voorhees, es asesinada por alguien con su propio picahielo. 5 años después, un nuevo campamento para consejeros se inaugura cerca del ahora desértico y ruinoso Crystal Lake, Campamento Packanack, lugar en el que un diverso grupo de jóvenes se reúne para entretenerse y pasar el verano. En la primera noche de fogata, el líder del grupo, Paul Holt, les narra el mito de Jason Voorhees, el niño que se ahogó, pero cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Un ser que muchos decían aún deambulaba en los bosques, acechando. La única sobreviviente de la masacre de Crystal Lake dijo que vio a Jason, y 2 meses después, ella desapareció. Nadie supo qué le pasó, pero se dice que 5 años atrás, Jason vio a su madre siendo asesinada y regresó a cobrar venganza. La misma venganza que tomaría contra cualquiera que invada el bosque en el que habitaba. Y ellos eran el primer grupo en regresar a aquel bosque. El relato termina con una broma y un buen susto, además de las instrucciones de no acercarse a donde antes estuvo Crystal Lake, indicación que no todos estaban dispuestos a seguir. Tras la incursión de un par de muchachos en el terreno de Crystal Lake,
Un policía los amonesta y los retorna a Packanack, pero de vuelta encuentra una precaria construcción en donde es asesinado. Aquella noche, un grupo decide salir a una taberna cercana mientras otros se quedan cuidando el campamento, y todo sucede de nuevo. 2 de ellos son aniquilados en el bosque. Poco después se desata una fuerte tormenta, escenario en el que varios otros también caen víctimas del salvajismo del acechador. Un robusto hombre que cubría su rostro con una tela blanca dejando ver solo uno de sus ojos. Al retorno de Paul y su asistente y pareja, Ginny, el asesino pelea contra él y lo deja fuera de combate. Ginny huye hacia el bosque y sin saberlo, llega a la precaria cabaña en la que el asesino vivía, el lugar donde tenía un altar con la putrefacta cabeza de su madre. Habiendo entendido la situación, Ginny se coloca la ropa del altar y confunde a Jason hablándole como lo haría su madre. La joven logra engañarlo y hacerlo vulnerable, pero justo antes de acabarlo, el asesino ve la cabeza cercenada y se da cuenta del engaño, atacando a la joven. Paul aparece para ayudarla y mientras pelea con él de nuevo, ella le clava su propio machete en el hombro. Jason cae al suelo y tras ver lo que ocultaba bajo esa capucha, Paul y Ginny abandonan la cabaña. Pese a la terrible herida, Jason tuvo la fuerza para sacarse el machete y se arrastró para sobrevivir. Poco después, un nuevo grupo de adolescentes se prepara para vacacionar en Higgins Haven, una propiedad cercana a Crystal Lake. Y es durante su viaje que ven cómo los cuerpos de 2 personas asesinadas serán recogidos por las autoridades. Ya en la casa de campo, los jóvenes se instalan para su estadía, y aunque todo parecía estar bien, un movimiento en la puerta del establo llama la atención de la joven Chris Higgins, la dueña del lugar. Más adelante se revelaría que el deforme y sanguinario Jason Voorhees habitaba ese establo, desde donde observaba las actividades del grupo. En la noche de aquel día, mientras Chris y su pareja charlaban dando una caminata por el bosque, Jason vuelve a desatar una masacre asesinando a los adolescentes uno tras otro. Al retorno de la pareja, Rick también es asesinado por Jason, siendo Chris quien al clavarle un hacha en la cabeza logra vencerlo y sobrevivir. Notoriamente desequilibrada, Chris es escoltada por la policía, mientras el cuerpo de Jason, aparentemente sin vida, yace en el suelo del establo. Durante la noche, la policía y demás autoridades recogen los cuerpos de los fallecidos en la masacre de Higgins Haven para ser llevados a la morgue del condado, incluyendo el supuesto cadáver del asesino. Pero el resistente Jason Voorhees no había muerto, volviendo a levantarse para matar a un médico y una enfermera en la morgue. En la tarde siguiente, un nuevo grupo de adolescentes se dirige a una cabaña alquilada en las inmediaciones de Crystal Lake, la cabaña adyacente a la propiedad de Trish Jarvis y su familia, trayecto que el propio Jason también había tomado, dejando más cuerpos en su camino. El grupo de jóvenes llega y se instala en la casa alquilada, y comienza con las típicas, alocadas y absurdas actividades en las que comienzan a caer presas de Voorhees, de maneras aún más violentas que antes. Y mientras tanto, Trish conoce a Rob Dyer, quien había llegado a la zona buscando a Jason para vengarse por la muerte de su hermana, en cuya compañía, después de verificar que su hermano menor Tommy estuviera a salvo, investigan la casa de sus vecinos, encontrando los cuerpos de las víctimas. Robert es sorprendido y también cae víctima de Voorhees, quien, buscando asesinar a Trish, la sigue hasta su casa, lugar donde la chica lo enfrenta hasta que su hermano, imitando la apariencia de Jason, lo distrae, y tras ser atacado por Trish y revelar su horrendo rostro, es el propio niño quien acaba con él, destrozándolo por completo al ver que aún se movía. Tras la crisis, Trish despierta en un hospital preocupada por lo que hizo y el estado de su hermano, quien al abrazarla deja entrever que desde ese día, algo dentro suyo cambió. Varios años después,
Tommy Jarvis, el joven que de niño mató a Jason Voorhees, era trasladado a un nuevo instituto de salud mental para ser tratado por el trauma de aquella noche, el Instituto Privado de Desarrollo Juvenil Pinehurst. Tommy es presentado con el Dr. Matthew Letter y su asistente, Pam Roberts, quienes le explican sus intenciones de ayudarlo para que pueda regresar a tener una vida normal. Y aunque el lugar parecía ser tranquilo, la tragedia lo inunda cuando uno de los internos pierde el control y asesina a un molesto compañero con un hacha. El horrendo crimen afecta incluso a uno de los paramédicos de la zona. Aquella noche, un par de muchachos cuyo vehículo se averió en el camino son eliminados en la carretera. La noche siguiente, otras 2 personas son asesinadas en la cafetería local. El alcalde de la zona y el sheriff discuten por el problema, pues mientras el policía sostiene que el asesino es Jason Voorhees, el alcalde rechaza esa teoría señalando que ese hombre ya estaba muerto. Más asesinatos ocurren en las inmediaciones del instituto, desde habitantes de la zona hasta algunos de los jóvenes internados. Tras hallar los cadáveres, Jason Voorhees se revela como el asesino ante Pam, y es cuando está a punto de ejecutarlos que Tommy, aún herido, aparece para salvarlos, dejándolo caer sobre púas y revelando que bajo la máscara de hockey había otra máscara. El criminal era el paramédico Roy Burns. En el hospital, el sheriff se presenta ante Pam y le revela que el adolescente que murió a hachazos en el instituto era hijo de Roy, una realidad que siempre mantuvo en secreto. Él solo usó el caso de Voorhees para encubrir su propia venganza. Pese a la revelación, aquella noche Tommy era incapaz de descansar en el hospital, atormentado y perseguido aún por las visiones de Jason Voorhees. Años pasaron desde que Jason murió y fue sepultado, pero Tommy Jarvis nunca pudo librarse del trauma de aquella noche, por lo que, decidido a ser libre del recuerdo, escapa de un instituto de internamiento junto a un compañero para encontrar la tumba de Jason y terminar de destruir sus restos. Bajo una tormenta eléctrica, ambos exploran el cementerio y encuentran la tumba de Voorhees. Tras destaparla y ver su putrefacto cuerpo, Tommy, aún furioso al recordar la noche en que su vida cambió, toma una barra de metal de la reja del cementerio para atravesarlo y liberar su frustración. Y justo cuando se dispone a rociarlo con gasolina para quemarlo, un rayo impacta en la barra metálica que había dejado clavada en su pecho, trayendo su cadáver de vuelta a la vida. Después de alzarse de la tumba, Voorhees acaba con el otro muchacho y Tommy no tiene más opción que escapar en su vehículo, mientras Jason toma su máscara y vuelve a sentirse como el asesino de Crystal Lake. Jason recorre el bosque en busca de Tommy y de nuevas víctimas, mientras que en una estación de policía, el joven narra su historia al sheriff, quien, lejos de creerle, lo encierra en una celda por haber escapado del instituto psiquiátrico. Una pareja de guías que detuvo su auto al verlo se convierten en sus primeras víctimas. En la mañana, en el campamento Forest Green, nuevo nombre de lo que alguna vez fue Crystal Lake, un grupo de jóvenes se organiza para recibir a los próximos visitantes, un salón de niños, mientras en el bosque cercano, Jason asesina a un grupo de personas que jugaba al paintball. Paralelamente, el comisario decide llevar a Tommy hasta el límite de su jurisdicción y lo abandona ahí bajo la amenaza de encerrarlo si regresaba al pueblo. En la noche, Jason continúa asesinando personas en el bosque hasta llegar al campamento, donde también comienza a tomar las vidas de los muchachos. De vuelta en el pueblo, acompañado de la hija del sheriff, Tommy le explica que para acabar con Jason tenía que devolverlo al lugar donde inició todo, el lago de Crystal Lake. Mientras tanto, tras hallar los primeros cadáveres, el sheriff y varios policías van en busca del asesino hasta el campamento, en donde varios de ellos son asesinados. Ya en el lugar, Tommy prepara un bote con todo lo necesario para llevar a cabo su plan, y es después de atraer a Jason al lago que el joven enciende gasolina sobre el agua y forcejea con él, logrando colocarle una cadena con una pesada roca, pero ahogándose en el proceso. Es cuando Megan va a rescatarlo que Jason intenta arrastrarla bajo el agua,
y termina siendo destrozado por la hélice del bote que la joven enciende para librarse de él. Habiéndolo sacado del agua a tiempo, Tommy reacciona a los primeros auxilios, pero la maldición de Crystal Lake no había terminado. El cuerpo de Jason estaba suspendido, pero no muerto. Un tiempo después de dejar a Jason hundido en el fondo de Crystal Lake, una niña huye de su casa asustada por una violenta riña entre sus padres, por lo que después entra en el lago en una balsa y desde ahí se niega a obedecer a su padre deseándole la muerte, momento en que despierta sus poderes telequinéticos y provoca que el hombre fallezca ahogado. 7 años después, Tina regresa con su madre a Crystal Lake para seguir un tratamiento que le permita superar aquel trauma. Frente al lago y presa de la culpa, la joven usa sus habilidades para tratar de regresar a su padre a su lado, pero solo logra despertar a Jason y librarlo de la cadena que lo mantenía sumergido. La joven cae desmayada por la impresión, y su relato sobre lo sucedido es tomado por los demás como una alucinación generada por el sentimiento de culpa. Jason empieza a tomar víctimas en los alrededores, comenzando por una pareja de viajeros que se dirigía a una cabaña cercana para asistir a una fiesta, la misma en la que Tina también es invitada por un joven llamado Nick. En la fiesta, sin embargo, Tina comienza a tener visiones de los recientes y hasta futuros asesinatos de Voorhees, por lo que asustada, huye y regresa a su casa. Esa noche y la siguiente, el cadavérico Voorhees continuó asesinando campistas en los alrededores, y después también a los jóvenes asistentes a la fiesta, uno tras otro. Acompañada de Nick, Tina encuentra el cuerpo del muchacho que vio morir en su visión, por lo que regresa a casa en busca de la pistola de su padre, descubriendo ahí también recortes de periódicos sobre las masacres en Crystal Lake y aprendiendo sobre Jason Voorhees. Tanto el cobarde Dr. Cruz como la madre de Tina caen víctimas del asesino, por lo que la chica decide usar sus poderes para enfrentar al monstruo. Eventualmente, Tina lo rocía con gasolina y lo incendia junto a la casa, pero pese al fuego y una fuerte explosión, Jason vuelve a surgir, por lo que ella usa su mente para crear una manifestación física de su padre que surge del lago y arrastra a Jason a él con sus cadenas. Tina queda inconsciente y despierta mientras es atendida por personal médico y policías, y estando junto a Nick, le pide que se calme, porque habían logrado acabar con Jason Voorhees. Pero ese no fue el final del asesino de Crystal Lake. Un tiempo después, una pareja que disfrutaba de sus vacaciones navegando en el lago corta un cable de corriente subacuático con el ancla de su bote, provocando una descarga eléctrica que despierta de nuevo a Jason Voorhees, convirtiéndose ambos en sus primeras víctimas. Poco después, un barco con un grupo de estudiantes parte hacia Nueva York, sin saber que el asesino de Crystal Lake también había abordado el navío, donde comienza a matar a los adolescentes. Uno a uno, estudiantes, maestros y miembros de la tripulación son asesinados por Jason hasta que los pocos sobrevivientes son forzados a abandonar la nave en un bote salvavidas y dirigirse hacia Nueva York. Tras varias horas de remo, el grupo llega a Nueva York y la sensación de seguridad retorna a sus corazones, gracias a que ignoraban que Jason Voorhees también había llegado a la isla. Eventualmente, el grupo es confrontado por Jason y varios de ellos mueren como consecuencia de sus ataques. Enfocado específicamente en atrapar a los dos únicos sobrevivientes, Jason los persigue en diferentes entornos de la ciudad, ignorando por completo a todas las otras personas con las que se cruza. La persecución termina en las alcantarillas, donde la última en pie, la joven Renee Wickham, baña a Jason con químicos corrosivos que lo desfiguran aún más, y finalmente lo abandonan para que se ahogue en la inundación de ese segmento de túneles. Como siempre, el monstruo conocido como Jason Voorhees de alguna manera logra seguir en el mundo de los vivos,
y es en Crystal Lake donde retorna a seguir asesinando personas. Esta vez, sin embargo, la víctima se trata de una agente del FBI, agencia del gobierno que después de las muertes que desató en Manhattan, se enfocan en detenerlo, tendiéndole una trampa y emboscándolo, acribillándolo sin piedad y destruyendo su cuerpo con un explosivo. Jason Voorhees había muerto, de nuevo, aunque su podrido corazón aún parecía tener algo a qué aferrarse. Los restos de Voorhees son llevados a instalaciones del FBI para ser estudiados, lugar donde el forense, el coronel Phil, es seducido por la maldad presente en su aún latente corazón, devorándolo y volviéndose receptor y nuevo cuerpo de la persona asesina que masacró a tanta gente durante tanto tiempo. En su nuevo cuerpo, Jason Voorhees asesina a su asistente y a 2 agentes de seguridad y escapa de las instalaciones. Los recientes asesinatos acaparan la atención pública, por lo que un presentador de televisión pone una recompensa de $500,000 para quien dé pruebas de la existencia y la muerte de Jason Voorhees. Eventualmente, un cazarrecompensas llamado Creighton Duke busca a una mujer llamada Diana Kimball, una media hermana de Jason Voorhees, hombre que revela que Jason buscaba volver a ser casi indestructible, y la única forma de lograrlo era traspasar su alma a un cuerpo que compartiera su sangre, o sea, Diana y sus descendientes, su hija y su nieto, y que dichas personas también eran las únicas que podían matarlo si destruían su corazón con una daga mágica. Tras varias muertes y otros cambios de cuerpo, el parásito demoníaco que buscaba renacer como Jason Voorhees posee el cadáver de su hermana y se transforma en su viejo yo. Pero Jessica, la hija de Diana, logra atravesar su pecho con la daga mágica y la maldad contenida en el cuerpo de Voorhees es derrotada. Bajo una misteriosa luz, Jason es arrastrado al infierno por varias manos monstruosas que surgen del suelo. Al salir el sol, Jessica y su familia abandonan aquel lugar mientras el viento revela la máscara de Voorhees bajo el polvo. Máscara que es arrastrada bajo tierra por la característica mano de otro sanguinario asesino, Freddy Krueger. En décadas pasadas, el asesino de Springwood fue vencido y su nombre quedó en el olvido. Su poder para lastimar a los hijos de sus asesinos a través de sus sueños había menguado hasta desaparecer, pero Freddy no se había dado por vencido. Dispuesto a renovar el miedo que alimentaba su poder maligno, buscó en los confines del infierno una fuerza que fuera capaz de reavivar el horror en el corazón de los jóvenes, y así despertó nuevamente a Jason Voorhees, el asesino de Crystal Lake, a quien, haciéndose pasar por su malévola madre, manipuló para que una vez más tomara las vidas de los jóvenes de la calle Elm. Un primer asesinato despierta la sospecha de que Freddy Krueger había vuelto, y este comienza a recuperar su poder. Pero la sanguinaria obsesión asesina de Jason Voorhees se hace incontrolable y comienza a acaparar todas las víctimas, por lo que Freddy se ve obligado a enfrentarlo para ponerlo a dormir una vez más. Estando en control del cuerpo de un muchacho, Freddy pone a dormir a Jason, y en el mundo de los sueños hace uso de su ventaja para darle una tremenda paliza que ningún ser humano hubiera sido capaz de resistir. Pero Jason no era un simple ser humano. Atrapados en el fuego cruzado de la guerra entre ambos asesinos, el grupo de jóvenes a los que acechaban se organiza para traer a Freddy al mundo real e igualar las condiciones del duelo. Después de lograr traerlo a Crystal Lake, el territorio de Jason, ambos monstruos se enfrentan en una encarnizada batalla en la que terminan tremendamente heridos y mutilados, cayendo derrotados por su propia lucha y siendo terminados por los sobrevivientes de la masacre. El horror parece terminar, pero como siempre, Jason vuelve a surgir de las aguas del lago portando como trofeo la cabeza de su enemigo, quien tampoco había sido derrotado. Algunos años después, Jason Voorhees había sido capturado por una agencia gubernamental para estudio debido a su habilidad de regeneración, y ante su posterior incapacidad para ejecutarlo por sus crímenes, deciden colocarlo en una cápsula de suspensión. Jason, sin embargo, logra liberarse y aniquila a guardias y oficiales, siendo la doctora LaFontaine, la responsable del proyecto, la única en quedar con vida para lidiar con Voorhees.
LaFontaine logra empujar a Jason hasta la cápsula y lo encierra, pero este atraviesa la puerta con su arma para herirla y crea una fuga, por lo que el congelante también la alcanza y ambos terminan pasando por el proceso de suspensión. Más de 450 años después, un equipo de exploración encuentra el laboratorio y en su interior a Jason, aparentemente muerto, y a la doctora, aún viva, pero en suspensión. La Tierra se había convertido en un páramo desértico incapaz de sostener la vida, por lo que ambos son transportados a la nave de los exploradores. Usando tecnología médica de nanobots muy avanzada, la doctora es curada y despertada, mientras que Jason, considerado como una valiosa reliquia, despierta solo y retoma su vieja rutina, asesinando a la doctora que lo estaba examinando. Después de matar también a la mayoría de agentes de seguridad y provocar daño catastrófico a la nave, Jason es enfrentado por un androide, quien con armas futuristas y sus propias capacidades, lo vence y aparentemente lo aniquila, con daño masivo a su cuerpo. Poco después, sin embargo, por azares del destino, la computadora de la nave confunde a Jason con un herido, por lo que activa las nanomáquinas y lo somete a un proceso de reconstrucción, dando lugar a una versión aún más letal y resistente del asesino. Tras varias rápidas y también absurdas situaciones, los tripulantes sobrevivientes logran abordar otra nave que fue en su rescate, mientras que Jason es atrapado por el sargento Brodsky dentro de la nave en colapso. La explosión, sin embargo, lanza a Jason en dirección del transporte de rescate, siendo desviado también por Brodsky, quien de algún modo también sobrevivió y lo dirigió hacia la atmósfera de Tierra 2 con la intención de destruirlo a costa de su propia vida. El bólido ingresa como si fuera una estrella fugaz y colisiona en un lago, y el ciclo de muerte reinicia de nuevo. Tras varios años en silencio, la saga de Viernes 13 fue traída de vuelta a la vida en un reboot que combinó elementos de la primera, segunda y tercera películas con algunos nuevos y originales. La cinta del 2009 inicia con una secuencia en la que Pamela Voorhees es decapitada después de matar a los campistas de Crystal Lake. El pequeño y deforme Jason Voorhees atestigua su muerte y huye portando la cabeza cercenada de su madre. A partir de ese punto, la historia del remake es muy parecida a la de Viernes 13 parte 2 y 3. En principio, Jason oculta su rostro tras una capucha de tela, y tras matar a alguien, descubre la máscara de hockey, con la cual se queda por el resto de la película. Una de las diferencias de esa nueva versión es que las actividades criminales de Jason son conocidas por los habitantes del lugar, quienes comparten con él su xenofobia. Pero la gran diferencia de esa versión es que el protagonista de la cinta, Clay Miller, rol interpretado por Jared Padalecki, conocido por su papel como Sam Winchester en la serie Supernatural, llega a Crystal Lake buscando a su hermana desaparecida Whitney, quien por su parecido a la madre de Jason Voorhees en su juventud, es secuestrada por el asesino y retenida por varios meses. Whitney Miller, la hermana de Clay, es interpretada por la actriz Amanda Righetti, también conocida por ser la detective Van Pelt en la serie de El Mentalista. Y también tenemos a Danielle Panabaker, Caitlin Snow y también Killer Frost en la serie de Flash. La larga franquicia de Viernes 13 nos presenta una gran variedad de films con más de una evolución, no solo de los personajes, sino también de la era, presentando desde modas influenciadas por el movimiento hippie hasta los estereotipos de los 80 y parte de los 90. Si bien es cierto que existen finales incongruentes y algunas de las películas fueron pasos en falso, la franquicia logró consolidar a Jason Voorhees como uno de los más icónicos personajes del cine, uno con muchos diferentes diseños, aspectos y facetas, pero que siempre logró atraer al público amante de los slashers. Con cada entrega, Jason pasó de ser un enfermizo asesino deforme obsesionado con la venganza a una especie de zombie inmortal, luego a un demonio salido del infierno, e incluso una especie de Terminator slasher. Tal evolución dejó en duda la verdadera identidad y origen del que obviamente no era un simple asesino, y en esa larga retahíla de películas hay algunas referencias que apuntan a algunas interesantes teorías, pero eso es material para otro video. Atentos al canal. Recuerden que si son fans del cine de horror y los slashers,
En nuestras listas de reproducción tienen disponibles varios videos de nuestras franquicias favoritas. No dejen de revisarlas en el canal. Esperamos que esta reseña y narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.